Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Ya tiene el control del aula. Gracias. Bueno, ahí por el chat le voy a mandar el práctico número 3. Bueno, ahí le mandé el práctico número 3 y también le voy a mandar los apuntes de hoy. Bien chicos, bueno, el práctico número 3 corresponde al tema de enlace a datos. Ya teniendo el práctico número 2, bueno, ya acá vamos completando y vamos a tener que crear la base de datos comdep.mdf. Ahí fíjense en si la tabla que han creado el cuatrimestre anterior les sirve, ¿sí? Porque es similar, es casi lo mismo, es la misma, en realidad, ¿sí? Corroboren solamente el tipo de datos, por ahí si hay alguno que ha cambiado, digamos. Así que pueden usar la misma base de datos del laboratorio de programación 1. Así que ya ahí sería un paso menos, digamos, que tendrían que hacer, ¿sí? No tendrían que crear la base de datos ya que la tienen creada. Mostrar en la grilla los datos de competencia. Bueno, acá sería mostrar de la tabla competencia, ¿sí? Bueno, ahí habría que cargar un registro y mostrarla en una grilla. Para eso dice que tienen que crear en el proyecto clase base una clase llamada trabajar competencia.
que contenga un método llamado traer competencias y devuelva todos los datos de la tabla competencia de la base de datos, ¿sí? Este sería ya el primer contacto que tendríamos con la base de datos. Dice mostrar los datos en una grilla. La misma puede ser visualizada en una nueva ventana. O sea que acá tendríamos que crear una nueva ventana para mostrar eh, lo que sería competencia. Creo que ustedes tenían eventos. En eventos podría ser visualizar competencia. Tenía un submenú. Bueno, por lo menos lo que yo, en la parte que yo tengo un submenú que es evento y ahí puse mostrar competencia o visualizar competencia y bueno, ahí creamos una nueva ventana y podemos visualizar todas las competencias. Enlazar los datos de un archivo XML para llenar un combo box. Bueno, acá no usamos base de datos, sino que vamos a cargar un archivo XML para poder visualizar las opciones de un combo box. Al seleccionar un ítem del combo box, se debe cambiar el valor de la propiedad fill de un objeto rectángulo. La solución a este ejercicio deberá realizarse usando enlace de datos. A ver, el detalle de ese punto, ¿de a qué se refiere a esto, digamos? A que, bueno, dice agregar un archivo XML llamado estados.com, o sea, los estados de la competencia, ¿sí? Definir los datos XML para representar una lista de estados de una competencia. En este caso, los estados serían programados, postergados, reprogramados o cancelados. Crear una ventana estado de competencia. Agregar un combo box y enlazar la lista de estado del archivo XML. Después dice crear una clase conversor de estados, ¿sí? Seguramente eso lo van a hacer en clase base, para controlar la conversión de datos, ¿sí? La clase debe implementar la interfaz evalue converter, ¿sí? O sea que con esta interfaz se hace la conversión de datos. La conversión deberá ser programada de manera que reciba un dato de tipo string que representa la descripción del estado de la competencia y devuelva un tipo de dato brush, ¿sí? O sea que tiene que devolver un gráfico, que es el tipo de dato que soporta la propiedad fill, ¿sí? Y se da el color asociado al estado. Según el estado, el color de relleno del objeto rectángulo, ¿sí? Que es un rectángulo, digamos, un tipo de gráfico. Puede ser, por ejemplo, verde para programado, rojo para cancelado, ¿sí? Elegir un color para el resto de los estados. Bueno, hasta acá, bueno, dentro de todo está muy claro lo que hay que hacer, ¿sí? Simplemente ponemos un combo y cada vez que seleccionemos una opción en el rectángulo que vayamos a poner en la ventana nueva esta, se va a ver el color de los estados, ¿sí? Que le podemos poner en este caso rojo para cancelado, verde para programado. En el punto D, bueno, que está relacionado a este punto, es agregar un objeto rectangular asociar a su propiedad fill al combo box creado en el punto B. El enlace debe realizarse con el ítem seleccionado y el color de relleno en base a la clase conversor de estado. Bueno, ya vamos a ver cómo hacemos esto, cómo trabajamos con el XML. El punto 4 tenemos enlazar elementos de tipo textbox a los datos de la tabla atleta y validar los campos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, agregar una ventana, validar atleta al proyecto WPF, ¿sí? Después tenemos el punto B.
en el cual dice modificar la clase atleta declarada en el proyecto clase base, de manera de implementarle la interfaz y data error info y escribir el código para validar los datos, ¿sí? Acá, bueno, la modificación justamente que tenemos que hacer es que el atleta ID sea obligatorio, DNI también sea obligatorio, ¿sí? Apellido, nombre, obligatorio, altura, bueno, y peso, ¿sí? Además, peso y altura tienen que ser mayor que cero, ¿sí? Ahí tenemos doble validación. Bueno, ahí tenemos en cuenta esa parte. ¿M? El punto C dice crear una clase llamada trabajar atleta que contenga un método atleta con un parámetro que represente el ID. Este método debe devolver un objeto de tipo atleta con datos de la base de datos. ¿M? Bueno, dice para la ventana de alta de atleta realizar lo siguiente. Asociar la validación armada dentro de la clase atleta. ¿M? Mostrar los errores usando plantilla y estilo. Acá es como que vamos a mostrar un mensaje de error, ¿sí? Para cada uno de los casos que tengamos que no cumpla con la validación. ¿M? Bueno, para la modificación de atleta, asociar la validación armada dentro de la clase atleta, lo mismo que en el alta, mostrar los errores usando plantilla de estilo. Y además se suma un ítem acá. Los datos se deben mostrar en cada uno de los textbox y al cambiar el código, la ID, se debe actualizar el DNI, apellido, nombre, es decir, el valor del textbox para el código funciona como parámetro del método atleta, traer atleta, ¿sí? En este caso estamos hablando del código de atleta. ¿M? Bien, eso sería el práctico. Ahora vamos a ver el tema de enlace a datos, cómo hacemos para conectarnos a una base de datos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos ahí una base de datos en el cual tiene una tabla que dice autobús.
Acá vamos a hacer de poder listar esa tabla de la base de datos en una ventana, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos creada la base de datos, vamos al proyecto clase base y ahí vamos a agregar una clase de trabajar con, ¿sí? En este caso, trabajar autobús en clase base, quedaría de esa manera. Ahí agregamos los modificadores de acceso, ¿sí? El public y bueno, el método. Traer autobuses que sea del tipo data table, ¿sí? Eso es lo que vamos a devolver. Antes, recuerden agregar la referencia, ¿sí? Lo que está ahí. Using system.data y using system.data.sql client para que puedan trabajar con base de datos. Bueno, ahí una vez que ya definimos el método traer autobuses, vamos a hacer como hacíamos en la en el primer cuatrimestre, ¿sí? SQL Connection bueno, definimos previamente una conexión que ustedes ya lo sabían, ¿sí? No sé si hace falta que vuelva a repetir, pero bueno, recuerda que íbamos a propiedades del proyecto, ahí definíamos una cadena de conexión, poníamos nuestra cadena de conexión, donde estaba ubicada la base de datos. Y bueno, ahí ya podíamos utilizar clase bases properties, ¿sí? Si no lo recuerdan, fíjense en la primera parte. Y ahí está en el laboratorio 1, ahí está cómo se realiza esa parte. Bueno, acá ya está hecho esa parte, ¿sí? Entonces directamente ponemos ese connection, ponemos nuestra ruta de acceso. Hacemos referencia a la ruta de acceso, donde está ubicada la conexión, mi cadena de conexión. Y bueno, trabajamos con SQL Command, tal cual como lo hacíamos en Laboratorio 1, ¿sí? Esta parte es prácticamente lo mismo. Utilizamos eh, bueno, ahí definimos un tipo de conexión, ¿sí? Con CMD Connection. Agregamos la conexión justamente al comando para poder ejecutar una consulta que es select asterisco from autobús. Si ustedes quieren pueden mandarles campos específicos, pero en este caso yo lo voy a mandar todo. Y con el comando fill cargamos al data adapter que hemos definido anteriormente, ¿sí? A la data table, ¿sí? Que habíamos definido para poder devolver esto y cargar a la grilla que vamos a definir en un rato, ¿sí? Bueno, con return dt, que es el data type, ¿sí? Bueno, ya tenemos nuestro método terminado. En vista, no se olviden de agregar la referencia de clase base por la duda, ¿sí? Esto ya también lo saben. Eh, elegimos una grilla, digamos, en la lista de herramientas y definimos sus campos, ¿sí? Que vamos a utilizar. Bueno, ahí tenemos el XML, en donde vamos a definir lo que está con rojo, fíjense. Primero, la cadena de conexión.
En Windows Recursos vamos a definir lo que es el objeto data, ¿sí? En el cual vamos a definir, vamos a llamar, digamos, al método trabajar autobús que habíamos definido antes, ¿sí? Acá, trabajar autobús. Trabajar autobús, la clase. Hacemos, mencionamos el nombre del método también y le vamos a poner un nombre, una clave para llamarlo en cualquier momento, ¿sí? List autobuses. Bueno, una vez que ya tenemos definido esta parte, buenos recursos, ¿sí? O sea, los recursos de la ventana que vamos a obtener, vamos a crear una grilla, o sea, vamos a a la barra de herramientas, seleccionamos grid y adentro le agregamos lo que sería mediante el list view, ¿sí? Ahí está la grilla completa. Los siguientes elementos, ¿sí? En el primer list view vamos a definir, bueno, le ponemos un nombre cualquiera, podemos poner autobús en este caso. Está el ancho, el alto, los márgenes. Eso es opcional, ¿sí? Lo que sí es obligatorio es lo que está subrayado, que dice item source. En item source va a ir justamente la llamada al key que habíamos descrito hace rato, ¿sí? Binding source. Entonces, automáticamente aparece cuando ponen binding, aparece el source, igual. Entre llaves, static resource, list autobuses, ¿sí? List autobuses, recordemos que es el HK que definimos acá. Estamos llamando a ese object data provider, ¿sí? Una vez que ya tenemos esa llamada, bueno, adentro vamos a crear un listview.view para poder definir los elementos de la grilla, ¿sí? Dentro de gridview tenemos gridview column, definimos las 4 columnas, en este caso código, capacidad, tipo de servicio, matrícula, ¿sí? Y en display member binding ahí vamos a definir cada uno de los campos. Ahí tenemos que colocar tal cual está en la base de datos, ¿sí? Porque si colocamos, no respetamos la mayúscula o nos olvidamos de algún elemento, fíjense en ahí, ya no nos va a salir, ¿sí? Ve out código, out capacidad, out tipo de servicio. Si hubiera puesto out tipo de servicio y servicio con minúscula, ya no me sale, me tira error, ¿sí? Me dice que no encontró en la base de datos. Bueno, ahí hay que respetar esa parte cuando vayan a mencionar en la columna, que esté tal cual como está, como aparece en la base de datos, en los campos. Em, bueno, y de esa manera ya no aparece la grilla, ¿sí? O sea, es muy simple el paso ese. Em, Solo son estos dos pasos en el archivo XML, definir el Windows Resource y creemos la grilla, ¿sí? Tenemos la referencia, por supuesto, al recurso que vamos a utilizar. Una vez que ya nos sale la grilla, bueno, esto es justamente lo que se pide en el punto número 1. No sé si quedó claro más o menos.
Bueno, la parte para cargar un combo box a través de un archivo XML. Sobre vista vamos a agregar un nuevo ítem, pero vamos a seleccionar un XML file, ¿sí? Por ejemplo, para definir los tipos de servicio. Nos va a salir de esta manera, el XML file, ¿sí? Y vamos a agregarle estos elementos, ¿sí? Vamos a agregarle servicio, una etiqueta que se denomine servicio. Dentro del servicio vamos a poner los distintos tipos, ¿sí? O sea que tenemos ahí, por ejemplo, cama suite, cama VIP, cama, semicama normal. Este sería el formato de un archivo XML. Entonces, la ventana que vayamos a crear y que pongamos nosotros, por ejemplo, tipo de servicio, vamos a poner un combo box. Fíjense en la parte que está marcado con rojo en el archivo XML. Cuando está el label que dice tipo de servicio, y está el combo box, ¿sí? Un combo box cualquiera, digamos. Le ponemos un nombre, CMB tipo servicio. Y ahora vamos a definir dentro de un stack panel, ¿sí? Un stack panel resource, en el cual vamos a llamar o vamos a hacer referencia al archivo XML para poder usarlo más adelante, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Justamente utilizando la etiqueta XML Data Provider, ¿sí? Ahí vamos a definir un HK, que es denominado tipo servicio, para llamarlo en cualquier momento con el sistema más adelante. Le indicamos cuál es el source, ponemos la ruta tipo servicio.xml, que está definido en vistas, ¿sí? Y el XPath, que dice servicios, ¿sí? El servicio del XPath se refiere a la etiqueta que nosotros hemos puesto, ¿sí? Le denominamos servicio. Si ustedes le hubieran puesto otra cosa, tienen que poner ahí tal cual como está la etiqueta, ¿sí? Tratando de respetar, como le digo, mayúsculas, minúsculas, todo eso, porque si no, no le va a tomar. Bueno, abajo definimos una grilla cualquiera, digamos, en el cual, bueno, un grid para poner un contenido, como puede ser en este caso matrícula o poner el combo box. Y vamos a utilizar combo box item source, en el cual vamos a través del binding source, vamos a indicarle que vamos a utilizar el XK tipo servicio. Y qué XPath vamos a cargar, digamos, ahí. Eh, Tipo, ¿sí? Tipo, porque bueno, acá fíjense que en el archivo XML definimos tipo, una etiqueta tipo, ¿sí? Y para referenciar a todos con el contenido que aparece en el archivo XML, o sea, me muestre todo, ponemos ahí con un comodín, arroba, ¿sí? Arroba name, que es como un tipo comodín que usamos. Y bueno, lo que ya queda asignado el XPath de combo box. De esa manera ya nos va a mostrar todas las opciones del archivo XML, ¿sí? Ahí vemos que nos muestra todas las opciones del archivo XML. Bueno, en este caso es para si nosotros tenemos que hacer alguna operación con un botón, por ejemplo, el botón aceptar, ¿sí?
Nada, esto simplemente nos muestra un mensaje, ¿sí? Tenemos una caja de mensaje en el cual dice tipo de servicio y nos muestra aquel que se seleccionó, ¿sí? Esto para que vean, digamos, cómo pueden capturar el valor del combo box, ¿no? Bueno, ahí se muestra el detalle. Bien. Fíjense en ahí, en este método, ¿sí? ¿Qué significa este método Windows Loader? Para poder cargar, o sea, para poder cargar automáticamente cualquier cosa que nosotros le indiquemos desde el inicio del formulario, ¿sí? Entonces ahí vamos a poner que un defecto un defecto, un valor por defecto, ¿sí? Va a ser cama. Entonces cada vez que abrimos el formulario nos aparezca el valor por defecto cama, sino, quizá porque es el más utilizado, ¿sí? Porque si no nos va a aparecer cualquiera, supongamos nos va a aparecer cama VIP, ¿sí? Cuando cama VIP casi no se vende mucho, o no hay mucho del servicio cama VIP, la mayoría es todo tipo de servicio cama, salvo alguna eh, excepción en el caso que, bueno, alguien compre algo diferencial, ¿sí? Pero por lo general es cama, entonces, bueno, necesitamos que el valor por defecto, cada vez que iniciemos, nos aparezca cama. Entonces, tenemos que hacerlo utilizando el método Windows Load, ¿sí? Ahí está la respuesta. Así que, bueno, esto sería con respecto al combo box, ¿sí? Cargar el XML y cómo capturar el valor y también cómo poner un valor por defecto. Con respecto al otro punto, el tema de la validación de datos usando la interfaz Data Error Info, ¿sí? Había que modificar la clase, ahí en el práctico les decía que tenían que modificar la clase. En ese caso, bueno, era la clase de competencias, creo que era así, entonces ustedes tienen que agregar esa referencia que dice Using System Component Model, ¿m? Y agregarle la interfaz. O sea que cuando hablamos de interfaz es porque, bueno, es cuando esta clase puede usar métodos, comportamientos de Data Error Info, ¿sí? Es como que sería como que estaría heredando, digamos. Pero no es exactamente el tema, no es exactamente que hereda Data Error Info, sino que cualquier clase puede, digamos, eh, utilizar los datos siempre y cuando lo tenga referenciada, ¿sí? Bueno, ahí eso es todo lo que hay que hacer en la clase que vayamos a implementar Data Error Info.
hacemos clic con el botón derecho y ponemos implementar interfase. Bueno, una vez que hagamos eso, nos va a aparecer este código abajo. Cuando hagamos implementar interfase, nos aparece eh, este método definido que dice public string error. Aquí le agregamos la validación que vamos a hacer, ¿sí? Fíjense en que arriba tenemos public string this, string column name. Dentro de ese get, ¿sí? Que está ahí, vamos a modificarlo. Y vamos a poner mediante un switch column name, ¿sí? O sea, ahí decimos según column name, ¿sí? Si es username o es password, vamos a poner un mensaje de error. Para validar el username o para validar el password, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste esa validación, digamos? Por ejemplo, cuando ustedes llaman a ese validar username, pueden poner la validación que ustedes quieran ahí, ¿sí? Siempre y cuando sepan, digamos, cuál es el método adecuado para poder validar. Por ejemplo, is null or empty, ¿sí? O es nulo o vacío. En este caso, eso lo que nos hace es verificar si es nulo o vacío username. En caso que sea nulo o vacío, van a poner que el valor del campo es obligatorio. ¿Sí? Fíjense en ahí. Vamos a hacer la validación para esos dos campos nada más. Para password podemos hacer que sea lo mismo, digamos, que sea obligatorio y además que debe tener al menos 5 caracteres, ¿sí? Para eso, bueno, para los caracteres usamos el método .length, ¿sí? Que eso nos va a ayudar a calcular la longitud del password y bueno, compararlo, ¿sí? Que al menos tenga 5 caracteres. Bueno, después, una vez que ya está hecha la validación, sí, esto ya una vez que modificamos la clase de usuario o la clase que ustedes soliciten que validen, vamos a crear la clase trabajar usuario. Bueno, si ya lo tienen creada porque mostró una grilla, en todo caso, bueno, le agregan solamente el método traer usuario en este caso, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, definimos un objeto de usuario y por defecto, bueno, le asignamos, nada, creamos ahí como un tipo de constructor, ¿sí? Pero bueno, creamos ahí un objeto en el cual asignamos un valor en blanco y retornamos el usuario en blanco. Bueno, ahí modificamos el login, digamos, bueno, en este caso que habíamos hecho anteriormente. Hacemos la referencia a la cadena de conexión y dentro de Windows Resource
Vamos a utilizar el Object Data Provider, sí, lo mismo que habíamos hecho anteriormente en la conexión de datos, ¿sí? Le ponemos un HK y definimos el Object Type y el método. Bueno, en este caso el Object Type para definir la clase, ¿sí? Trabajar usuario, y tenemos un método, traer usuario, que lo habíamos definido acá. Bueno, acá ¿qué tenemos? Acá tenemos vamos a utilizar un template, ¿sí? Una plantilla, digamos, para justamente los mensajes de error, ¿sí? En el cual, bueno, vamos a definir la forma, vamos a poner un color, ¿sí? Un color más que nada definido dentro de un doc panel, ¿sí? ¿Para qué, digamos, esto? Bueno, aparte, además tenemos que, por supuesto, definirle un estilo, porque fíjense en que, claro, bueno, en el estilo vamos a utilizar la plantilla esa que estamos definiendo. Le habíamos puesto Textbox Error Template, ¿sí? Acá arriba, fíjense, un HK. Ahora con este estilo estamos utilizando directamente el valor de la plantilla. Y por supuesto le agregamos algunos, a través de setter, ¿sí? Le agregamos algunos estilos personalizados más. También tenemos definido un trigger, ¿sí? Esto en el caso para que, por ejemplo, nosotros, bueno, estamos cargando en el formulario y cuando pasamos y está mal, digamos, o sea, detecta el error, sale el cartelito, pero después, bueno, ya cuando volvemos y salimos es como que se pierde, ¿sí? El valor. Entonces eso se lo hace mediante un trigger. ¿M? Si no es como que va a quedar el mensaje ahí y no se nos va a perder nunca. No sé si se entiende esa parte. Bueno, aquí simplemente hay que definir el label, textbox, ¿sí? Usuario, username, ¿sí? ¿De dónde vamos a traer? Static resource, data user. Acá habíamos puesto en este data provider, data user, ¿sí? Utilizamos el estilo error y el textbox, a través del binding, path username, que es el valor de la base de datos. Ahí hacemos mención del trigger y la validación del error, que en este caso, bueno, lo ponemos en verdadero, ¿sí? Para que no nos aparezca, digamos, un mensaje de error del sistema, digamos, del Visual Studio, eso. Fíjense en ahí cómo quedó, ¿sí? Ahí tenemos completo la parte de arriba, bueno, es la parte que ya explicamos, el label, la parte de textbox, username. Tenemos otro label definido para la contraseña, un textbox, de manera similar con la contraseña. Bueno, el botón, nada, queda ahí el botón, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos el usuario y la contraseña con un puntito rojo a la derecha. Y nos sale el mensaje, ¿sí? El valor del campo obligatorio. Lo mismo acá, debe tener menos 5 caracteres, ¿sí?
No sé si se entendió esta parte de los errores, de definir los errores, ¿sí? Esto sería todo, digamos, la parte de la interfaz Data Error Info. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a definir una fecha de presentación de este práctico número 3. Hoy vencía el práctico número 2. Bueno, hoy es 30. El domingo 13 va a última hora, ¿sí? Porque el lunes tendrían que, habíamos quedado en que cada grupo iba a poner su trabajo, ¿sí? El domingo 13 va a ser la fecha de, bueno, o máximo, digamos, para entregar este práctico. ¿Cómo le fue con el trabajo práctico número 2? ¿Pudieron terminar todos los grupos? Ese práctico de todo era corto, ¿sí? El trabajo práctico 3 un poquito más largo. En el caso del grupo mío, sí podemos subir ya, profe. Ujú. Mi grupo también, profe. Bien. Bien, ahí voy a tomar la captura de asistencia. Listo. ¿Alguna duda más, chicos?
Si no hay más dudas, ya terminamos, cerramos la clase acá. Nos estaremos viendo el lunes que viene. Ya tomé la asistencia, así que el que quiera se puede retirar. La cara se consulta, profe, por la duda de viernes, ¿no? Le estoy dando los jueves a las 16, no sé si a ustedes les parece o tienen clase. Tenemos inglés, profe. Hasta las 16:30 tenemos inglés, profe. Bueno, ahí se podrían conectar, yo podría estar ahí hasta, bueno, si hay mucho, me puedo extender un poco más el horario. Yo igual voy a estar de las 16 porque, bueno, hay gente que se conecta de otra materia y, bueno, ahí podríamos aprovechar, si ustedes quieren, se podrían conectar a esa hora, 16:30 y, bueno, si se necesita, le extendemos un poco más. Bueno, profe. Yo le voy a dejar un Meet ahí para que ustedes se conecten. Bien, profe. Gracias. De nada. Hasta luego, profe. Bueno, chicos, hasta luego, los que se quieran retirar. Hasta luego, profe. No, profe, gracias. Nos vemos.